Hay muchos lugares en la Tierra que esconden muchos misterios, lugares donde desaparecen muchas cosas, donde ocurren cosas inexplicables desde hace muchos años, y hoy hablaremos de uno de estos lugares que se ha vuelto muy popular. Como ya lo viste en el título, hoy hablaremos sobre el gran misterio que esconde el Triángulo de las Bermudas. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Ahora sí, vamos a adentrarnos al misterio. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero ubicada en el Océano Atlántico. Para ser más exactos, está ubicado entre las Bahamas, Puerto Rico y Florida. Al unir los tres puntos con una línea imaginaria se forma un triángulo enorme que equivale aproximadamente a todo el territorio que abarca Colombia. El término fue creado en 1953 por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona. Sin embargo, científicos han registrado olas en esa zona de 18 metros de altura y teorizan que pueden alcanzar los 30 metros de altura, con lo que al menos se explica el temor del tráfico marítimo en la zona. Todo empezó porque docenas de barcos y aviones empezaron a desaparecer a lo largo del tiempo. Circunstancias inexplicables rodean alguno de estos accidentes. Al parecer, otros barcos y aviones desaparecieron de la zona cuando hacía un buen tiempo sin siquiera enviar mensajes de auxilio por radio. Gracias a estos acontecimientos también se le dio a conocer como el Triángulo del Diablo. El misterio del Triángulo de las Bermudas empezó a ser muy popular hasta que muchas personas empezaron a generar sus propias teorías y conclusiones. Aquí te menciono unos accidentes de los muchos que han sucedido en el Triángulo de las Bermudas. No los mencionaré de forma cronológica, pero para que te des una idea del tipo de accidentes que suceden. El primer incidente que se documentó oficialmente en el Triángulo de las Bermudas fue en el año 1840, cuando un barco llamado HMS Rosalie, que se dirigía a La Habana, Cuba, fue hallado sin tripulación. Fue un total misterio porque el barco no mostró ningún tipo de daño, simplemente la tripulación y las personas a bordo desaparecieron. El vuelo 19 de 1945, donde 5 aviones del escuadrón TBM Avenger de la Marina estadounidense desaparecen en el Triángulo de las Bermudas. No dejaron ningún rastro, no se encontró ningún cuerpo y hasta la fecha no se ha encontrado ningún avión ni parte de alguno de estos. En el año 2017 desaparece la aeronave bimotor MU-2B que transportaba a 4 estadounidenses que había partido el lunes desde Puerto Rico con destino a Florida, pero se perdió el contacto poco después del despegue. Nunca se supo qué ocurrió con la avioneta, nunca se ha encontrado ni la avioneta ni el cuerpo, no se sabe absolutamente nada. En 1978 se encuentra abandonado al barco SS Howard and Bridge en las Indias Occidentales. Se presume que se debió a un crimen cometido. Meses antes, en febrero, la Guardia Costera de los Estados Unidos lo había detenido en Cape Knox porque habían encontrado marihuana, pero cuando fue encontrado en el Triángulo de las Bermudas ya no había tripulación, tampoco había ninguna persona a bordo, sin embargo la carga seguía ahí totalmente intacta. En 1948 se hunde el barco SS Samke. El capitán dio unas coordenadas, las cuales eran su posición, que estaba justo afuera del Triángulo de las Bermudas, y dio un mensaje que decía: "Todo va bien". Y justo al entrar al triángulo se hundió. Después se encontró el barco ya en el fondo del mar. Estos solo son 5 accidentes de cientos que se han registrado, y en la mayoría de ellos todo iba y pintaba muy bien, pero justo cuando entraban en el triángulo lo peor sucedía. A pesar de todos estos accidentes y misterio, hay gente que pasa por la zona del Triángulo de las Bermudas y no les pasa nada. Hay gente que trabaja en el área, ya sea porque son pescadores, capitanes o parte de una tripulación que casi diario están ahí y la verdad no tiene ningún inconveniente. Y aquí viene lo bueno de este tema. Hay muchas teorías del Triángulo de las Bermudas y aquí tengo las más interesantes y las más relevantes que se conectan con otro tipo de temas igualmente importantes e interesantes. Ahí te van.
Esta primera teoría dice que hay un agujero negro en el triángulo y es por eso que los aviones y los barcos desaparecen, porque son atraídos por el agujero y como sabemos que un agujero negro es una región finita de espacio y tiempo, pudieron haberse perdido dentro de este y reaparecer en otra dimensión. Si te pones a analizar la teoría, tiene una premisa interesante. Sin embargo, muchos científicos, y entre ellos Stephen Hawking, dijeron que esta teoría no es posible porque la masa concentrada del agujero es tan potente que nada se escapa de su control. Es decir, si existiera un agujero negro, ya sea en las aguas o el cielo de esa zona, todo lo que pasara por ahí desaparecería sin excepción. Y como sabemos, hay gente que pasa por la zona y no les pasa absolutamente nada. Como lo mencioné en mi video de la Atlántida y como Platón lo mencionó en su relato, se supone que la ubicación de la Atlántida es en el Océano Atlántico, justo en el área donde está el Triángulo de las Bermudas. Muchos conspiradores dicen que son las armas de la Atlántida las que hacen que los barcos se hundan y que los aviones se caigan. Esta teoría sí es muy interesante, sin embargo, es la más improbable porque ni siquiera se ha podido encontrar ni comprobar la existencia de la Atlántida. Hay muchas especies marinas que no conocemos, por lo tanto, esta teoría dice que hay animales marinos gigantes y peligrosos los cuales hundieron los barcos y que atacaban a las aeronaves. Muchos creen que el famoso Kraken puede ser una de esas especies. También se cree eso porque en muchas ocasiones no se encontró ningún cuerpo, por ende se piensa que estos monstruos marinos se los comían. Hay muchas personas que afirman ver en la zona ovnis y luces inusuales. También dicen que la zona es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de las personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos. Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después de usarlas en nuestra contra e invadirnos. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con esta teoría y mucho menos con las teorías alarmistas que afirman que muchos extraterrestres solo quieren invadirnos. La verdad yo no creo eso, pero sí hay mucha gente que lo cree y es por eso que se dio a conocer este tipo de teoría o que surgen tipos de teorías similares. Hasta el día de hoy hay muchas personas que siguen en conflicto defendiendo sus puntos de vista sobre lo que ellos creen que hay en el triángulo y está bien, todos tenemos ese derecho. Y un dato muy curioso por si nunca lo habías escuchado, hay muchas personas que quieren drenar el Triángulo de las Bermudas para ver qué hay en el fondo de toda el área sin excepción y para realizar mejores estudios. Por más idiota que suene, la verdad, sí es neta. Yo tampoco lo creía, pero búscalo y vas a ver que lo vas a encontrar. Sí, un dato ridículo y todo, pero yo nomás ahí te la dejo. Científicos americanos y la Guardia Costera Americana llevaron a cabo una investigación donde ellos dicen haber resuelto el misterio del Triángulo de las Bermudas. Claro, según ellos, es una entidad de gobierno y sabemos cómo son los gobiernos que les encanta manipular la información por diferentes razones. Yo lo dejo a tu criterio, pero según ellos, esta es la respuesta que esconde el misterio del Triángulo de las Bermudas. Primero que nada, los científicos afirman que en muchas otras partes de otros océanos ocurren bastantes accidentes como los que se han dado en el Triángulo, solamente que esos lugares no tienen la misma popularidad, así que no se habla de ello lo suficiente. Y la explicación que nos dan es que algunas de las desapariciones se deben a la presencia de vastos yacimientos de hidratos de metano que se encuentran bajo las placas continentales. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó la aparición de estos hidratos en el área de Blake Ridge, que es en la costa sudeste de Estados Unidos, justo en el Triángulo. Las erupciones periódicas de metano podrían producir regiones de agua espumosa que podría no dar sustentación suficiente a los barcos. Mientras se realizaba un experimento con un avión, se denota que se podría haber alterado los indicadores de velocidad, alímetros, medidores de temperatura exterior del aire, indicadores de viraje e inclinación lateral, giroclinómetro, brújulas, indicadores de velocidad vertical y giroscopios, lo cual haría que se notara que el avión está subiendo a una altura peligrosa y eventualmente haría que este descendiera. Al descender podría llegar incluso a chocar con el agua o si no, como se ha escrito anteriormente, podría lograr alterar su brújula y adentrarse al medio del triángulo hasta que este se quede sin combustible y finalmente se desplomara en el agua. Para mí, la explicación tiene sentido y tienen pruebas en las cuales los científicos se basan
pero como ellos dicen, eso puede justificar solo unas desapariciones y no todas. Yo creo que hay un misterio más grande que aún no ha sido resuelto, y más porque no hay explicación de los barcos que no se hunden, que solo la tripulación y los pasajeros desaparecen y que el barco se encuentra intacto. Entonces creo que la explicación científica puede ser verdad en cuanto a la causa de ciertas desapariciones, pero eso es solo una pequeña parte de todo el misterio que falta por descubrirse en el Triángulo de las Bermudas. Y aquí cerramos el caso el día de hoy. Hazme saber si tú compartes mi opinión o si crees que el caso ya está resuelto de acuerdo a la explicación que los científicos han dado. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y comentar qué otro tema o caso te gustaría que investigara. Comparte este video para que me ayudes a llegar a más gente y así poder seguir trayendo estos temas interesantes. Sígueme en mi Instagram, tu amigo Danny Boy. Yo soy Dani y nos vemos el próximo sábado con un caso o tema diferente. ¡Nos fuimos!